Los dos almirantes más recientes, dos personajes que se contrastan perfectamente. Sabemos de los que son capaces ambos y de la destrucción que pueden generar en el lugar en el que se encuentren. Se demostró tanto en Dressrosa, en Wano, y también se nos advirtió de lo peligroso que sería que estos dos desaten sus poderes durante el Reverie por el desastre que se vendría. Y si bien no conocemos todo el potencial de cada uno, considero que sabemos lo suficiente como para hacer este video. Y es que voy a plantear la duda: ¿quién ganaría en un combate entre Fujitora y Ryokugyu? Al igual que hice con el video de Zoro contra Sanji, voy a separar el video en 5 categorías distintas. En cuanto a la velocidad en general, ya de por sí tenemos en cuenta que al ser almirantes, en todo lo que sea el físico y la destreza va a ser descomunal. Pero, si bien Fujitora es de una contextura mayor a la de Ryokugyu, ya vimos demostraciones de grandes reflejos por más ciego que esté. Tenemos por un ejemplo claro su intervención cuando solo estaba por atacar a Doflamingo. Fujitora se metió rápidamente en el camino bloqueando el ataque, o también siendo capaz de seguirle el ritmo a Luffy, o parar un puntapié directo de Doflamingo. Y además, no nos olvidemos que el haki de observación es un gran factor que influye en la velocidad de la persona, y por lo demostrado a lo largo de la serie, se nos planteó que Fujitora tiene uno de los mejores y más potentes haki de observación de One Piece. Mientras que Ryokugyu, en lo que es velocidad, no demostró grandes ejemplos, como tampoco creo que sea el mayor fuerte del personaje. Y no nos podemos olvidar que Fujitora es un espadachín, cualidad que ya de por sí le hace tener mayores reflejos, y por ende una mayor velocidad y rapidez en sus ataques. Bueno, creo que en fuerza estamos un poco más peleados, ya que si bien ambos al ser almirantes representan a los mejores y más fuertes peleadores de toda la marina, hay uno de los dos que por lo demostrado tiene una cierta superioridad, y este sería Ryokugyu. Aramaki fue capaz de derrotar sin esfuerzo a las cabezas del cartel de los piratas de las bestias, King y Queen, así como a otros subordinados también de la banda pirata. Pero el testimonio que creo que marca la diferencia es el siguiente. Por un lado tenemos a Fujitora, que mantuvo un enfrentamiento difícil contra Sabo en Dressrosa, siendo este el segundo revolucionario a cargo. Y tampoco vamos a estar comparando, ¿no? Pero por ejemplo, Weevil es un personaje extremadamente fuerte y que implicó un problema enorme para la marina, y Ryokugyu lo pudo no solo derrotar, sino también capturar y llevar con la marina. Además, la mayor amenaza y mayor arma que representa Fujitora durante los enfrentamientos es el atraer meteoritos desde el espacio o su fuerza en general e incluso controlar la gravedad, que le otorga la capacidad de manipularla de un determinado lugar a voluntad mediante el envío de fuerzas gravitacionales o antigravitacionales, que eso ya de por sí es un poder completamente destructivo. Pero Ryokugyu, gracias a su fruta del diablo, le permite generar y controlar plantas desde su cuerpo a voluntad. Estas plantas que crea pueden crecer muy rápido y moverse libremente. También puede generar grandes cantidades de plantas para desencadenar ataques a gran escala, como por ejemplo cuando atacó a los piratas bestias, y lo que hizo fue convertir sus dedos en ramas de árbol muy afiladas y las hizo crecer libremente para empalar a docenas de enemigos en una gran área con facilidad. Volviendo al ejemplo que di antes, las plantas de Aramaki pueden absorber con gran velocidad cualquier líquido que toquen, lo que incluye la deshidratación de seres vivos después de atravesarlos con sus plantas. Por ende, Ryokugyu creo que en términos de fuerza y aparte de poder hacerse uno con el entorno y poder mantener un combate con los Vainas Rojas y Yamato en lo que fue Wano, es más fuerte que Fujitora. Bueno, en este caso que tomo del ejemplo de Zoro vs Sanji, creo que influye mucho el hecho de que estoy haciendo este video muy temprano como para analizar a profundidad el haki de Ryokugyu, ya que lo único que podemos dar por garantizado es que al ser un almirante de la marina, se supone con facilidad que es poseedor de tanto haki de armadura como de observación y en su nivel avanzado. Y por lo que vimos hasta ahora, Fujitora tiene un mejor manejo del haki. Pero a ver, tenemos que reconocer que durante la jaula de los pájaros, si tan bueno era el haki de armadura, ¿qué pasó ahí, papito? Te quedaste corto. Pero bueno, al no saber el nivel del haki de Ryokugyu, yo supongo que también al Fujitora ser un maestro del haki de observación, el punto se le puede dar tranquilamente a Ijo, ¿no? Aunque bueno, yo supongo que para capturar a Weevil, dejar en ese estado a King y a Queen o pelear contra los Vainas Rojas y Yamato, su nivel de haki tiene que ser descomunal, por lo menos el de armadura. Bueno, este punto creo que es bastante obvio. No solo lo estoy diciendo por el lado de una inteligencia, intelectual o en general, pero sino comportamientos, maneras de ver el mundo y la política y otros factores.
Esto hace que Fujitora sea, en mi opinión, un individuo de mucho mayor inteligencia que Aramaki. No solo sabe cuándo atacar, sino que también cómo. Ryokugyu, por lo menos dentro de lo que es la inteligencia de combate, desobedeció órdenes directas desde la marina y empezó a repartir ataques por todo Wano apenas llegó, con tal de terminar impresionando, para después quedar como un imbécil gracias a Shanks. Mientras que Fujitora es un ser más calculador, sabe muy bien en qué momento atacar y dependiendo de contra quién se enfrente lo va a hacer o no. Su manera de razonar y de ver hasta las cosas en las que él cree de una manera y con un ojo más objetivo, lo transforman a Fujitora en alguien mucho más inteligente que Ryokugyu definitivamente. La resistencia de estos dos personajes es impresionante. Por un lado tenemos a Fujitora, que es capaz de mantener un combate prolongado y resistir los ataques de Luffy después de su pelea contra Doflamingo, también mantener un enfrentamiento contra Sabo y muchos otros etc. Eso por un lado, pero también tenemos que aclarar que los dos, al ser almirantes, tenemos muy en claro que los dos son bestias en términos de fuerza, en términos de resistencia, en términos de habilidades, entonces sabemos que al ser el poder militar más grande de la marina, tienen unas habilidades impresionantes, y en este caso estamos hablando de la resistencia. Pero yo considero que Ryokugyu tiene un factor que lo hace mucho más resistente a Fujitora, y este sería su fruta del diablo. Ya que si recordamos la pelea del almirante Ryokugyu contra los Vaina Roja, Yamato y Momo, pasó algo muy interesante con respecto a su fruta del diablo. Y es que Momo, después de un ataque que creo que había sido un Bolo Breath, lo desintegró completamente al almirante, quedando en una mísera hoja. ¿Y qué pasó? Ryokugyu de esa mísera hoja regeneró todo su cuerpo. O sea, sabemos que Ryokugyu estuvo al borde de la muerte, o sea, literalmente quedó totalmente desintegrado. Y de un brote, de un pequeño brote de una hoja, pudo regenerar todo su cuerpo. O sea que sabemos que vendría siendo como un ejemplo Boros en One Punch Man, que este chabón literalmente podía reincorporar todo su cuerpo a base de una gota de sangre. Bueno, Ryokugyu creo que en este caso vendría siendo lo mismo, pudiendo regenerar todo su cuerpo a base de lo que vendría siendo, qué sé yo, una hoja. Lo que sí, y lo que voy a mencionar ahora, no es canon, repito, no es canon, por favor, no se enojen conmigo, no me dejen nada en los comentarios, esto no es canon, lo repito, pero lo voy a tomar en cuenta igualmente, es algo que pasó con el Haki del Rey. Y es que tanto Fujitora como Ryokugyu fueron expuestos al Haki del Rey de Shanks. Fujitora en One Piece Film Red y Ryokugyu en el manga. Entonces, comparemos las dos reacciones de cada almirante ante el Haki del Rey de Shanks. Por un lado tenemos a Fujitora, que nada, Shanks activó su Haki del Rey y el chabón guardó su espada, dijo, listo, yo me rajo de acá porque si no estoy en el horno. Y después tenemos a Ryokugyu, que ante el Haki de Shanks, básicamente que se muere. O sea, básicamente que se empieza a retorcer en el piso pidiendo piedad. Pero bueno, eso no lo voy a tener muy en cuenta porque, repito, no es canon. Pero nada, yo lo dejo ahí en la mesa. Pero al fin y al cabo, este punto se lo voy a terminar dando a Ryokugyu, por el factor de su fruta del diablo y de poder regenerarse básicamente de la nada. Bueno, este último ejemplo, que vendrían siendo las habilidades, lo voy a decir sin guión, lo voy a decir sin nada preparado, porque creo que es un tema muy complejo en empezar a comparar las habilidades de cada uno. Por un lado tenemos a Fujitora, tiene su fruta del diablo, puede traer meteoritos, puede manipular la gravedad, puede moverse con la manipulación de la gravedad, es un espadachín, tiene un gran haki de observación, tiene un gran haki de armadura, tiene muchísimas habilidades tanto con su fruta del diablo como con su espada, como espadachín en general, y muchísimas otras cosas más. Y después tenemos a Ryokugyu, que tiene en parte la habilidad que ya había mencionado antes de poder regenerarse básicamente de una mísera planta, de una mísera hoja, como también tiene esta habilidad de con sus dedos generar ramas que puede básicamente sacarle todos los líquidos a un ser humano y dejarlo en la mierda misma, dejarlo como un saco de huesos, entre muchísimas otras habilidades más. Entonces yo creo que en lo que es habilidades son bastante parejos estos dos almirantes. Pero antes de seguir desarrollando, tengo que aclarar que en el punto de las habilidades se lo voy a terminar dando a Ryokugyu, principalmente por su fruta del diablo. Poder mezclarse con todo el ambiente le da un mayor repertorio y una mayor cantidad de habilidades al personaje. Por ende sí, Fujitora te puede traer un meteorito del espacio, pero nada, el chabón involucra toda la naturaleza, su fruta del diablo, así que tranquilamente se puede cubrir.
En conclusión, si bien yo creo que esta pelea está muy pero muy reñida, por no decir que casi la dejaría en un empate, pero bueno, porque quiero que haya un ganador lo voy a decir, yo creo que el ganador de este combate terminaría siendo Fujitora. Principalmente por cuestiones de nivel de haki, lo destructivo de su fruta del diablo, velocidad e inteligencia en el combate. Es más estratégico, por más que quiera lanzar meteoritos chupándole un huevo a quien esté ahí, pero creo que demuestra más destrezas que involucran un resultado positivo en un combate que el almirante Ryokugyu.